Minuto 24 de la segunda parte. La toca Subi para Herrera. La toca David Cano. Ha bombeado el balón David Cano. El balón ha salido fuera. Momento 0-2. Alineación del Palamós: Quintanas, Cano, Bocci, Barrera, Uribila, Medina, Buenaventura, Epi, Litus, Gerard Herrera y Subi. En el banquillo Sergio García, Marvila, Fran Ochoa, Joel y Nahuel. La controla Pobes, salta Fran Ochoa, la toca Litus, el jugador del Olot y del Farnés, la toca Epi, el jugador del Málaga, la toca ahora el dorsal número 22, Pau Seren. Atención, la toca el dorsal número 17 de Jordi Cano por la izquierda, sigue Jordi Cano, centra Jordi Cano, el balón ha salido fuera. Recordemos la alineación del Prat: con el 1 Sergio, con el 2 con el Fede, Pucci, Ignacio, Padilla, Carlos Cano, Javi Lara, Pau Darbra, Diego Guris Cabrós y Pau Senen. Sacará el portero Quintanas, el exportero del Girona y del Olot. Saca el Quintanas, salta Buenaventura, la ha recuperado Subi, muy bien ha recuperado el balón Subi, la tocaba Fran Ochoa desde el Tenerife. Fran Ochoa, ex del Tenerife y ex del Terrassa, ha fichado del Terrassa esta temporada, había jugado en el Masnou también. Saca Fran Ochoa para Bocci, el exjugador del Paralada, para David Cano, el capitán. David Cano retrasa el balón para el portero Quintanas, el exportero del Girona B, Girona y Camboya y Olot. Saltará Sergio García, la despeja el Prat, salta el dorsal número 22, Pau Senen, despeja Epi, ex del Málaga, salta Buenaventura, la toca Medina, sigue Medina y el balón ha ido, la ha parado el portero Sergio. Con el peligro. Sacará el portero Sergio. Partido con muchas interrupciones de juego en esta segunda parte. El balón ha estado muy parado, habrá descuento. Salta Pobes, el dorsal número 8 Padilla, el de la Montañesa y de la Europa. Padilla es un jugador muy técnico, con mucha experiencia en tercera. La juega el dorsal número 10 Javi Lara, también mucha experiencia. El balón ha salido afuera. La sacará el portero Quintana. Saca Quintanas, portero del Palamós, fichado esta temporada. Había saltado Buenaventura, sigue el Nahuel por la izquierda, fichado, había jugado en el Girona B, el Canchivert, fichado esta temporada. Interceptado bien Nahuel, entró en esta segunda parte. Sacará a Subi, que lleva desde 2010 en el Palamós, fichado del Casà. Ha saltado Nahuel, ha interceptado el jugador del Prat. Cuidado con Pobes, este jugador con mucha experiencia en tercera. Centra Pobes y Bocci, el exjugador de la Scala y del Perelada, el central, fichado esta temporada. Despejado a córner. Recordemos que Bocci también había jugado la temporada pasada en la Jonquera. Es el cuarto equipo de la provincia de Gerona que viste Bocci. Jugador de estrategia ahora del... ¡Fuerte arriba, chavales! ¡No estamos El Prat ha levantado los dos brazos el Prat. Atención, córner en corto, la toca el dorsal número 6 Pucci. Cuidado con el Prat, despeja Epi, la toca Fran Ochoa, ha hecho un pase largo, ha cortado el Prat. Prat es un equipo muy experimentado, la toca Litus, le ha robado el balón Pobes, cuidado
Cuidado, Carlos Cano, sigue Carlos Cano, atención Carlos Cano. Controla Carlos Cano, ha tocado de tacón. La pasa para Nahuel. Nahuel, a la izquierda, la toca Fran Ochoa. Controla el dorsal número 15, Diego. Diego la pasa para un jugador del Prat, atención, cuidado. Jugada de peligro, la ha despejado Bocci. Sergio García, sin interna Sergio García, el exjugador del Villarreal y del Alcora. Atención, la toca Buenaventura, Litus, chuta Litus por debajo del larguero. ¡Vamos, Xavi! Tenemos a Pedro Dolera, el entrenador del Prat, dando instrucciones. Aquí al técnico Vicente Fernández. Va rápidamente Medina, la da para el portero Sergio. Saca el portero Sergio. 0-2 el marcador, gana el Prat. Mal resultado para el Palamós. Muy bien Nahuel, la controla, la pasa para Fran Ochoa, controla, la envía para atrás para Bocci, el jugador de la Junquera del Paralada, la toca el capitán Cano. Muy bien David Cano, el líder del equipo, exjugador de segunda B, había jugado con el Llagostera. La toca el Prat, atención al dorsal número 17, controla el dorsal número 17. Ha chutado a la izquierda de Quintanas. El Palamós ahora juega con dos puntas arriba y también ahora con Nahuel en el extremo izquierdo para intentar cortar diferencias e intentar buscar el empate. Sacará al portero Quintanas. Saca de portería Quintanas. Para Bocci. Bocci para Sergio García. Sergio García cuelga el balón. Atención Buenaventura. Para el portero Sergio, lástima. Una ocasión del Palamós. Prat, ahora el dorsal número 16, el 6 Pucci. La controla el dorsal número 16 Uris Cabrós, central, para Javi Lara. Pucci. El dorsal número 22 Pau Senén. Ha despejado Subi, lateral izquierdo del Palamós. Hace un cambio táctico en el Palamós. Josepi Magallanes se ha situado de lateral derecho y Sergio García ha pasado al medio campo. Carlos Cano el substitueix amb el 19 Manel Raibón. Carlos Cano ahora va lento. Que pasará el cronòmetre, no tienen prisa. Recordem que el Palamós Club de Futbol celebra la tradicional quina nadalenca els propers dies 25 de desembre, 1 i 6 de gener. Quina nadalenca del Palamós Club de Futbol a la 9 dels 50 metres, els dies 25 de desembre, 1 y 6 de gener. Ya lo han oído, hay quina. Es el último partido del año aquí en el Municipal de Palamós. Hemos grabado el último partido. Intenta robar el balón Bocci. La controla Nahuel. Nahuel por la izquierda, se interna Nahuel. Sigue Nahuel. Ha robado el balón el Prat. Mucho frío en el Municipal, mucho viento. Sacará Subi para Fran Ochoa para Bocci. Bocci el central del Palamós, la pasa para David Cano. David Cano la controla, pasa a la izquierda para Bocci. Para Buenaventura. La controla el Prat. Prat es un equipo muy experimentado, como esos jugadores de segunda B. Muy bien, Josepi ha despejado. Vamos a Sergio García, que ahora juega de interior derecho. La controla Sergio García. Vamos a la segunda parte. La toca David Cano para Fran Ochoa. Fran Ochoa la pasa para Bocci. Controla Bocci. Bocci para Litus. Atención.
atención, la toca Subi. Subi para Sergio García. Sergio García para Cano. Cano para Fran Ochoa. Fran Ochoa para Bocci. Ha robado el balón el dorsal número 22, Pau Senen. Pau Senen controla Pau Senen. Atención, chute del Prat. Ha parado el portero Quintanas. Quintanas saca en corto para Sergio García. Sergio García en corto. La pasa para Buenaventura. Buenaventura controla el balón. La pasa atrás para Sergio García. Sergio García la pasa para Litus, que ahora juega de organizador. Litus controla Litus. Cae al suelo. Ha quitado falta el árbitro. Ha quitado falta el Prat. Faltan 10 minutos para la conclusión del partido. Atención, sacará Fran Ochoa. Sacará Fran Ochoa. Un gol ahora daría alas al Palamós. El técnico Vicente Fernández dando las instrucciones. Juega Fran Ochoa. Es buena el balón. Ha rematado el Litus por encima del larguero. No tiene prisa. El portero Sergio, que vamos a poder tolerar, el entrenador de la Europa, ahora en las filas del Prat. El Prat aspira al playoff, a segunda división B. Sacará al portero Sergio. Litus también ahora de media punta ya, todos arriba. Nahuel de extremo izquierdo, Buenaventura y Medina como delanteros centros y Litus de media punta. Ha tocado Buenaventura, ha salido fuera. Sacará el Prat. Saca el Prat sin prisas. Ha saltado Subi, Subi para Fran Ochoa. Fran Ochoa, atención el Prat. Ha robado el balón Litus, la toca Sergio García, cuelga Sergio García. Intentaba buscar la cabeza de Medina. Controla el Prat. Es un equipo muy experimentado, con dos jugadores muy buenos en el centro del campo, como es Javi Lara y Padilla, y dos jugadores arriba muy importantes, como son Carlos Cano y Pobes, con mucha experiencia también en segunda división B y en tercera. Atención, el dorsal número 5, Fede, había subido al ataque. Atención, la controla David Cano, el capitán. Muy bien David Cano. David Cano para Giuseppi. Presiona Nahuel. Nahuel ha presionado. Estamos en el minuto 37 de partido. ¡Venga, levanta! 0-2 gana el Prat. Jornada número 18.